Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Vamos a hacer el montaje del enganche y del kit electrónico en este Suzuki S-Cross. Como podéis ver en el manual, este enganche es compatible con varios modelos Suzuki. En esta ocasión haremos la instalación con una bola desmontable vertical, siendo los mismos pasos para la bola desmontable horizontal y bola fija. Tener en cuenta que lo único que vamos a modificar es el recorte. También dependerá de si es el modelo Vitara o S-Cross, como es el caso de este. Vamos con la instalación. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Quitaremos los dos tornillos que sujetan el paragolpes en ambos lados. Ambos pasos de rueda tienen que ser desmontados para poder desmontar el paragolpes. Retiramos dos grapas que vemos a primera vista. Retiradas las dos grapas, quitamos la pieza que va a presión. Con cuidado usaremos el sacagrapas para retirar la grapa de la parte superior y así poder acceder al tornillo que vemos aquí. Yo uso una pieza plástica para separar esta moldura y evitar tener que destapizarlo completamente. Aparte del tornillo también tenemos otra grapa en la parte inferior. Retiraremos el tornillo de estrella y ya podremos sacar la esquina del paragolpes. En el lado derecho haremos lo mismo. En la parte inferior tendremos que quitar todas las grapas y dos tornillos que tenemos aquí. Comenzaremos quitando los tornillos. Hay que quitar todas las grapas excepto estas dos, que sujetan la parte gris al paragolpes. Retiradas todas las grapas, pasaremos a desmontar el paragolpes. Desconectaremos el conector de los sensores y la luz de antiniebla. Para poder instalar el enganche será necesario retirar el refuerzo metálico. Una vez colocadas las piezas laterales, lo volveremos a instalar. Tornillo de 1040 con arandela Grower en este punto. Lo introducimos, ponemos la chapa que lleva la tuerca soldada por el interior y la hacemos coincidir con el tornillo. Lo apuntamos y ponemos el tornillo y la tuerca por el interior. En el lado derecho haremos los mismos pasos que en el izquierdo. Introducimos la tuerca al interior, apuntamos el tornillo y ponemos la tuerca sobre este otro tornillo. Una vez colocadas las piezas, volveremos a colocar el refuerzo. Tenemos que mirar las instrucciones para ver la posición exacta de los tornillos. Dependiendo del modelo, van en una posición o en otra. Estos tres son los puntos del S-Cross y SX4. Y estos otros puntos son los que pertenecen al Vitara. Sujetaremos los tornillos con las tuercas moleteadas. En el lado derecho, los mismos puntos que en el izquierdo. Ponemos también las tuercas. Colocaremos el cuerpo central del enganche con estas piezas mirando hacia el interior del vehículo. Esto es debido a que lleva en esta parte de aquí el antiniebla y así evitamos que colisione con él. Pondremos los tornillos de 12 en la parte superior
Tornillos de 12 con arandela ancha y arandela Grower. Tornillo de 10 pasante en la parte inferior con la tuerca por el otro lado. Y lo mismo en el otro lado. Colocaremos la bola. Tornillos de 12-25 con arandela Grower en ambos puntos. En el lado de la izquierda también tornillo de 12-25 y arandela Grower en la parte superior. Y en la parte inferior irá colocado la chapa que sujeta la base de enchufe. La anilla de seguridad puesta de esta forma a modo de arandela, con el tornillo de 12-35 y arandela Grower. Una vez hemos aproximado todos los tornillos, le haremos el par de apriete, teniendo en cuenta que son tornillos de 12 a 87 Nm y tornillos de 10 a 51 Nm. Antes de colocar la base de enchufe, vemos que nos colisiona esta pieza plástica con lo que sería la base. Yo la voy a recortar con la ayuda de unas tijeras, es un plástico muy blandito. Colocaremos la base de enchufe haciendo coincidir el registro que lleva en esta parte con la parte metálica. Ponemos por la parte de atrás la arandela y la tuerca autoblocante. Apretaremos de tal forma que podamos subir y bajar con facilidad la base de enchufe. Terminada la instalación del enganche, pasaremos al kit electrónico y en este caso el kit elegido es el kit Aragón Pro. También es el kit recomendado en nuestra página web. Para la instalación es muy simple. Iremos a ambos pilotos, piloto izquierdo, piloto derecho, teniendo en cuenta que tenemos todas las señales, incluido la marcha atrás. El antiniebla en el paragolpes, del cual lo cogeremos en la zona central. Y el positivo lo pasaremos hasta debajo del volante a la caja de fusibles. Colocaremos la base de enchufe teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es que abra de forma o lateral o, como en este caso, hacia abajo, para evitar que el paragolpes colisione con la base. De esta forma el recorte que tenemos que realizar es menor. La ventaja de la base plástica es que lleva ya el hueco para las tuercas por la parte posterior. De esta forma no tenemos que usar ninguna herramienta más que el destornillador para apretar los tornillos. Sujetaremos con la ayuda de la brida en los orificios que van provistos para ello el cableado. De esta forma evitamos que colisione por la parte de atrás con el plástico del vehículo. Vamos a pasar el cableado hasta la zona de la goma que vemos en esta zona de aquí para introducir por ahí el cable al interior del vehículo. En este pasamuros que nos encontramos en el lado de la izquierda vamos a introducir el cableado al interior del vehículo. Para ello le vamos a realizar un pequeño orificio en la goma. Hay que tener mucho cuidado de no dañar el cableado del interior. Lubricamos el orificio e introducimos el cableado al interior. Cortamos las bridas y terminaremos, cuando tengamos destapizado el interior, de meter el cableado. Para poder acceder a donde hemos pasado el cableado, haremos lo siguiente. Quitamos la bandeja, quitamos esta otra zona del tapizado interior. Para quitar la moldura interior, pulsamos en esta grapa y podemos extraerla. En este otro lado igual. Quitamos también las dos grapas centrales y tiramos de la moldura para arriba. Desconectamos la antena de detección de llave. Vamos a quitar esta pieza plástica y esta anilla. Para quitar la anilla introducimos un destornillador fino por aquí y hacemos un giro. Ya podemos extraerlo. Fijaros muy bien porque es pulsar en este registro que lleva en la parte superior y giramos. Tendremos que quitar también estos dos tornillos de 10. Retiraremos el tapizado y ya podemos acceder al cableado que hemos pasado anteriormente.
tiramos de él para adentro y pasamos todo el cable al interior. El lado derecho también tendremos que destapizarlo, debido a que tenemos que poder localizar las señales del intermitente derecho y posición derecha. También tendremos que localizar en ese mismo cableado el antiniebla que va al paragolpes. Como siempre os digo, si necesitamos el kit de positivo directo y positivo de contacto, los tenemos en la página web. También hemos dejado preparado para pasar el cable de positivo hasta la parte delantera. Intermitente izquierdo, posición izquierda, freno y marcha atrás lo conectaremos directamente al piloto izquierdo. Y la posición derecha, intermitente derecho y antiniebla lo pasaremos al lado derecho. Con la ayuda de un taladro he trenzado el cableado y ahora lo pasaremos de un lado al otro. Dejaremos colocada la centralita con la ayuda del adhesivo de doble cara incluido en nuestro kit. Vamos a usar el tornillo que vemos aquí para poner las masas. Para facilitar el conexionado, desconectaremos el piloto y ya hemos localizado las señales. Os voy a dar los colores como van conexionados, pero como siempre os digo, aseguraros bien porque depende del modelo, pueden variar. En este caso el cable gris es la señal de posición izquierda. Es el cable negro de nuestra instalación. El cable azul oscuro es el cable de intermitencia izquierda. Cable amarillo de nuestra instalación. Si os fijáis, hemos colocado todo el cableado de forma escalonada. A continuación pondremos la señal de marcha atrás, que es el cable rojo de la instalación al cual conectaremos el cable naranja de la nuestra. Cable rojo en el vehículo, cable naranja en nuestra instalación. Y por último, en esta señal del piloto cogeremos el cable azul, que es la señal de freno, donde conectaremos el cable rojo de nuestra instalación. El haber dejado todos los conectores de forma escalonada favorece a dejar una instalación mucho más limpia. Hemos pasado el cableado siguiendo el cable del vehículo. En este cable que vemos que sale hacia el paragolpes vamos a hacer el conexionado de la señal de la antiniebla. Es un cable azul, tendremos que comprobarlo para asegurarnos de que es este cable y no otro. Podemos encontrarnos a veces con un cable del mismo color, pero que no es la señal de antiniebla. Conectaremos en el cable azul de nuestra instalación. Recordad, es la señal de la antiniebla. El primer clic, como siempre os comento, lo hacemos a mano y apretamos con el alicate. En el piloto derecho lo desconectamos también para facilitarnos el conexionado. Y vamos a conectarlo de la siguiente forma. La luz de posición es el cable morado en el vehículo. Conectaremos el cable marrón de nuestra instalación. La señal de intermitente, que es la última que nos falta, es el cable blanco en el vehículo y el cable verde en nuestra instalación. Pasaremos el cable para coger la señal de positivo de la parte delantera. En la puerta trasera izquierda vamos a quitar parte del tapizado de la entrada de puerta y vamos a pasar el cable por el mismo sitio que el cableado original del vehículo. En la puerta delantera izquierda quitamos la moldura, igual que en la trasera, y aquí ya localizamos el cableado que viene desde la parte trasera. Justo debajo del volante, al lado del pilarete de la entrada de puerta delantera izquierda, al lado de los pedales, nos encontramos la caja de fusible. Quitaremos la tapa, la presión y buscaremos un fusible que tenga positivo directo. En este caso vamos a coger el fusible de 10 amperios que vemos aquí. Lo retiramos y miramos en cuál de los dos pines lleva el positivo. Como podemos ver,
va en la parte superior. Conectaremos la parte superior y pondremos un fusible de 10 amperios en el interior del portafusibles y en el exterior el fusible de 15 amperios que protege nuestra instalación. Y lo dejaremos montado de esta forma. Ya lo tenemos conectado. Una vez hemos puesto el positivo directo, pasaremos a la comprobación del kit. Siempre os recomiendo que no uséis ni punta de pruebas ni comprobadores de LED que no dispongan de un mínimo de carga. Este es el Tow Bar Tester y dispone de esa carga que os digo simulando una bombilla de incandescencia. Vemos que intermitentes, luces, antiniebla y marcha atrás funcionan perfectamente. Antes de colocar el paragolpes le realizaremos el recorte. Yo lo he marcado previamente siguiendo las instrucciones. Tener muy en cuenta que cambia el recorte dependiendo del modelo de paragolpes, del año de fabricación y del tipo de bola que estemos instalando. En este caso la bola es vertical y tenemos que dejar un espacio para que suba y baje la base de enchufe. Realizado el recorte, lo afinaremos con la ayuda de un estropajo de fibras. En caso de no disponer de un estropajo de fibras, lo podemos hacer también con una lima. Como vemos en el manual, tenemos que recortar también esta pestañita que recubre el cableado de la antiniebla. Quedaría justo al ras del enganche. Como últimos pasos, instalaremos el paragolpes. No os olvidéis de conectar el conector de los sensores de aparcamiento. Realizado el recorte, bajamos la base de enchufe y vemos que la apertura lateral facilita el que no pegue con el paragolpes. Ponemos la bola y ya tenemos el enganche instalado. Hasta la próxima.